Buenas tardes, doctores. El tema que nos corresponde hablarle corresponde al planeamiento y control financiero en salud. ¿Se escucha y se mira la pantalla, doctora? Sí, doctor, sí se ve. Ok. Vamos a ver si En- avanza. Ya, eso, ahí vamos a ver si avanza. Entonces, doctores, es importante hablar sobre optimizar lo que es la gestión financiera, porque va a integrar varios conceptos, ¿no? Sobre lo que es economía en salud. Así también vamos a hablar un poco de las herramientas de planificación y estrategias de control, que eso nos va a permitir garantizar una sostenibilidad y también la calidad de los diferentes de servicios de salud que se prestan, tanto a nivel del sector público como también a nivel del sector privado. Entonces, los capítulos que vamos a hablar en esta tarde va a ser fundamentos de la economía en salud y gerencia financiera, áreas de decisión en la gerencia financiera, sistemas integrados de administración financiera, presupuesto y planeamiento financiero, control financiero y monitoreo, y por supuesto la revisión de una bibliografía. Eh, Como introducción al tema, debemos ubicarnos, perdón, dónde se realiza esto de la planificación estratégica. Como ustedes de repente van a recordar, dentro de los componentes de lo que es la administración y la gerencia administrativa en salud, hay varios componentes importantes. Uno justamente es la planificación, la organización, la dirección y el monitoreo y el control. El Ministerio de Salud en cada una de las regiones es representado por los gobiernos regionales, pero respectivamente por la DIRES. En este caso sería la Dirección Regional de Salud de ITAN. Dentro de su componente o cómo está estructurado, tiene diferentes direcciones y uno justamente es la oficina o la dirección ejecutiva de planeamiento estratégico, que es muy importante, donde tiene que recabar toda la información de las demás direcciones, sea de administración, sea de la Oficina de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos, a su vez recabar información de las diferentes direcciones que se tienen, como promoción de la salud, salud de las personas, la DIREMIT, la Dirección Ejecutiva de Saneamiento Ambiental, la Dirección Ejecutiva de Epidemiología. Entonces, asimismo, la información que se recolecta de los diferentes recursos que es necesario para que funcione un determinado sector, en este caso salud, depende de esta información. Una información que sea real y que sea precisa y en el momento oportuno. Entonces, es justamente la dirección de planeamiento donde se encarga justamente de recabar esa información y plantea justamente las metas y los objetivos que se tiene en el sector. Entonces, hablaremos sobre en qué consiste de los fundamentos de la economía en salud y la gerencia financiera. Es básico comprender de que los recursos financieros juegan un papel muy importante en lo que se respecta en la calidad de la atención médica o en la calidad cuando se presta algún servicio de salud. Asimismo, determina la sostenibilidad en el tiempo de alguna institución sanitaria, sea pública o sea privada. Entonces, ¿qué es economía en salud? La economía en salud es una disciplina que estudia la asignación de manera eficiente los recursos escasos o limitados que tiene el sector, donde se debe maximizar la salud de la población. Entonces, esta rama especializada de la economía analiza cómo los diferentes sistemas sanitarios, sean públicos privados o privados públicos, utilizan sus diferentes recursos escasos, limitados, para satisfacer las necesidades limitadas, buscando el equilibrio entre los diferentes servicios que se prestan. Pero estos servicios deben cumplir ciertas características.
Por ejemplo, que no debe variar la calidad asistencial, debe ser, esta prestación del servicio sanitario debe tener un acceso equitativo, o sea, a la población más vulnerable, debe ser sostenida económicamente en el tiempo, no debe, o sea, las diferentes estrategias que se determinan, metas o objetivos, no debe terminar en un lapso, corto periodo de tiempo, supuestamente debe durar mucho más. Por ejemplo, la cobertura de inmunizaciones. Las inmunizaciones siempre van a existir, siempre van a haber. ¿Y a qué va a llevar eso? Justamente a optimizar resultados, ¿no? Como dije anteriormente, uno de los objetivos, por ejemplo, sería tener buenas coberturas de inmunizaciones. Entonces, tener los recursos adecuados, en este caso los financieros, cumplir por encima del 80%, quiere decir que es una buena gestión. Entonces, la gerencia financiera debe traducirse como un rol vital. ¿Por qué se dice que es un rol vital? Porque eso se va a traducir en mantener la salud y también salvar vidas. Entonces, tiene que basarse en tres pilares. Uno es la optimización de recursos, los desafíos regulatorios propios del sector, así como la complejidad misma del sector. Estos tres pilares van a determinar cómo se usan los recursos y a dónde debe estar dirigido este recurso de manera eficiente. En el caso de la optimización de recursos, se debe desarrollar estrategias para maximizar el uso de recursos limitados, garantizando la calidad asistencial sin comprometer la sostenibilidad económica de la institución. Se enfrenta a desafíos regulatorios propias del sector, como el establecimiento o la existencia de normas sanitarias, políticas de gobernanza, políticas públicas. Asimismo, en la parte privada, los seguros médicos tienen sus propias normativas para desembolsar los recursos a cambio de una prestación de un servicio sanitario. Entonces, eso afecta de manera directa los flujos financieros institucionales, sea tanto en el sector público como el privado. Entonces, ¿cuál es el espacio donde se maneja esta gestión financiera? Más que todo el sector, ¿no? El sector salud, en la cual se debe gestionar en una incertidumbre, porque la demanda es variable en el tiempo. La demanda, las necesidades sanitarias son cambiantes en el tiempo. Entonces puede haber una variancia tanto en los costos tecnológicos, que pueden ser crecientes, porque hay un entorno financiero que afecta el manejo de la gestión financiera, como pueden ser las tasas de interés, los costos que pueden incrementarse o pueden variar en lo que es en la compra de insumos y equipamiento médico, y asimismo se tiene que enfrentar a las presiones sociales intensas, porque las necesidades de las poblaciones vulnerables cada día son más exigentes. Entonces, como dije anteriormente, contar con recursos significa salvar vidas, no solamente asegurar la sostenibilidad institucional, también se traduce en una mayor capacidad para brindar una atención de mejor calidad mediante la adquisición de una tecnología avanzada, y así como capacitar y desarrollar el recurso humano que es muy necesario para llegar a una excelencia sanitaria. Entonces, la gerencia financiera en salud representa en sí la columna vertebral que sostiene la operación diaria y el desarrollo futuro de las instituciones sanitarias, en la cual están conectados directamente con la gestión de los recursos, cuya misión es salvar y mejorar las vidas. Entonces, para ello debemos tener algunos conceptos claves en la gerencia financiera. Uno, por supuesto, la planificación presupuestaria, el control de costos y maximizar
toda entrada o todo flujo de ingreso que debe recabar la institución sanitaria, sea pública o privada. En relación a la planificación presupuestaria, se trata de un proceso metódico de estimación y asignación de recursos financieros por cada área operativa o cada área estratégica, alineado con los objetivos estratégicos institucionales. Entonces, para ello, en relación al control de costos, debe existir un monitoreo constante, continuo, y realizando permanentemente análisis de gasto para identificar ineficiencias, así como para identificar oportunidades de optimización sin comprometer la calidad asistencial. Y como dije, maximizar los ingresos, o sea, buscar estrategias para optimizar la facturación, el cobro de tasas de endeudamiento por prestación de servicios de salud, negociar tarifas adecuadas y diversificar las diferentes fuentes de ingreso institucional. Entonces, otro de los capítulos que es importante hablar es sobre las áreas de decisión en la gerencia financiera. Más que todo, esto se ve en el sector privado, pero también tiene realce en la parte pública. ¿Por qué? Porque se va a explorar tres áreas o tres dominios fundamentales donde se toman las decisiones financieras estratégicamente que van a determinar el rumbo y la sostenibilidad de las organizaciones sanitarias. Entonces, ¿cuáles son esas áreas de decisión en la gerencia financiera? Tenemos las decisiones de financiamiento, o sea, las fuentes de ingresos que debe contar la institución sanitaria, las decisiones de dividendos, qué se va a hacer con ese plus, con esa plusvalía de los servicios de salud y, asimismo, las decisiones de inversión. En las decisiones de financiamiento, justamente establece las fuentes óptimas de capital, o sea, cómo se sostiene financieramente la institución sanitaria, ¿no? En el caso del MINSA tenemos un financiamiento público que viene por el Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas que asigna al Ministerio de Salud. Tenemos un financiamiento público-privado, donaciones y subsidios. En este caso, puede deberse a préstamos bancarios como los que realizan las instituciones sanitarias privadas, como las clínicas privadas que conocemos, asimismo, mediante el leasing médico. ¿Qué quiere decir el leasing médico? El leasing médico puede funcionar una institución sanitaria, pero sus equipos médicos o sus equipos tecnológicos pueden ser arrendados y que con el tiempo ellos pueden adquirir ese equipamiento. Eso se llama leasing médico. Y también la emisión de bonos, ¿no? La emisión de acciones. Entonces, la decisión de dividendos van a determinar el destino del excedente financiero y qué tipo. Puede ser mediante la reinversión en la institución misma, creación de reservas estratégicas, o sea, tener un bolsón para casos que sean necesarios o casos de emergencia, también para realizar programas de beneficio comunitario. En el caso de las entidades privadas, pueden realizar campañas de salud cada trimestre o cada 6 meses. Y también se puede ir esos excedentes mediante la distribución a accionistas, ¿no? Más que todo eso se ve en el sector privado. En las decisiones de inversión van a determinar la adquisición de los activos que van a generar un valor futuro. Puede ser mediante el equipamiento médico avanzado o también se puede invertir en infraestructura física y digital o mejoramiento de la institución sanitaria o la compra de plataformas digitales que van a ayudar en la administración sanitaria, que ya vamos a ver más adelante.
También en la compra de tecnologías diagnósticas y terapéuticas avanzadas. Y lo que creemos muy importante es la capacitación permanente de un personal que trabaja en la institución de salud. En este caso vamos a ver un caso real en el cual se produjo una reducción de costos y de reinversión estratégica. Hablamos de una clínica regional del norte en la cual hace una transformación financiera en la cual logran reducir sus costos operativos en un 15%. ¿Cómo logran eso? Mediante la renegociación estratégica de contratos con proveedores, la consolidación de compras de insumos médicos, mediante la optimización de inventarios y la logística interna. Entonces, el ahorro que se genera con esas estrategias se van a reinvertir de manera inteligente en programas de capacitación médica especializada, renovación de equipos diagnósticos, mejoras en la infraestructura de atención al paciente. Bueno, doctores, es un ejemplo que en el caso de una institución sanitaria privada hace con su ganancia, con su plusvalía. Entonces, lo que llegamos a una conclusión para parte del éxito de una gestión financiera es tener la información al día. ¿Para qué? Para tomar decisiones de manera oportuna o corregir algunas desviaciones presupuestarias. Entonces, eso se llama un proceso sistemático financiero en salud. Entonces, que consiste en un abordaje estructurado de las situaciones financieras que nos van a permitir identificar problemas en etapas tempranas cuando son más fáciles y menos costosas para corregir. Además, como repito, facilita la toma de decisiones basadas en datos reales y no en intuiciones, reduciendo significativamente el riesgo financiero institucional. Entonces, a eso nos lleva justamente a contar con los sistemas integrados de administración financiera, los famosos SIAF, que maneja más que todo el Ministerio de Economía y en sus diferentes ministerios, especialmente en salud, en las partes operativas. ¿En qué consiste este sistema? Es una tecnología, o sea, prácticamente es una plataforma digital que se utiliza de manera estratégica para una gestión financiera eficiente, transparente y ágil, en la cual va a permitir conectar las diferentes áreas operativas de una institución de salud. Entonces, ¿qué es un sistema integrado de administración financiera? Es una plataforma digital de tecnología avanzada que permite unificar y automatizar todos los procesos financieros de una institución. ¿Qué áreas abarca? La área de gestión presupuestaria, la contabilidad y tesorería, control de costos y gastos, facturación y cobranzas, compras e inventarios, nómina y recursos humanos, reportería financiera. Entonces, el SIAF, está abreviado al Sistema Integrado de Administración Financiera, nos permite tener una visión integral en tiempo real del estado financiero institucional, donde nos va a facilitar la toma de decisiones de manera oportuna y precisa. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de estos sistemas integrados? Nos permite un control en tiempo real, nos permite brindar seguridad y transparencia de los recursos y asimismo nos permite tener informes en la cual se va a reportar a nuestros superiores, a los directivos de la institución. En relación al control en tiempo real, es un monitoreo instantáneo de flujos financieros que permite detectar las desviaciones presupuestarias apenas estos ocurran y, por supuesto, tomar las medidas correctivas de manera inmediata. También nos permite tener una seguridad y transparencia. Justamente corrige los errores cometidos de manera manual y evita el riesgo de fraude.
mediante la automatización de procesos, la trazabilidad completa y la segregación digital de funciones. ¿Qué quiere decir? Que estas plataformas digitales va a seguir en cada uno de los procesos de la gestión financiera, en la cual le va a dar responsabilidad operativa y financiera a cada una de las unidades operativas. Entonces, ¿ello qué va a generar? Va a generar informes personalizados para los diferentes niveles gerenciales, en el cual se realiza un análisis profundo y también va a permitir una presentación clara a nuestros superiores, a los directores y a los auditores. Entonces, en conclusión, la implementación de un CIAF representa una inversión estratégica que se recupera en un corto plazo mediante mejoras en eficiencia operativa y toma de decisiones. Entonces, aquí les brindo un ejemplo de lo que ha significado la automatización de facturación y cobros en una institución sanitaria. Por ejemplo, esta institución implementó un software especializado en gestión financiera que automatizó completamente sus procesos de facturación y cobras a aseguradoras. ¿Y cómo logró eso? Mediante la reducción del 45% en errores de facturación. ¿Eso qué quiere decir? Minimiza los rechazos y los diferentes reprocesos por parte de las aseguradoras y entidades pagadoras. O sea, menos errores, entonces se hace efectivo el cobro de manera más rápida. También logró la disminución de 18 días en el ciclo de cobro. Se dice que el cobro de la prestación de un servicio sanitario no debe pasar más de 40 días. Si pasa más de 40 días, ¿qué quiere decir? Que va a poner en riesgo la liquidez financiera de la institución sanitaria. Entonces, al disminuir esos días, esos ciclos de cobro, prácticamente vamos a tener un buen flujo en la caja institucional. Asimismo, ha permitido liberar 2.400 horas personas de manera anual. Entonces, eso ha permitido reasignar personal a otras áreas con mayor valor estratégico. Entonces, el presupuesto y el planeamiento financiero son muy importantes. ¿Por qué? Porque el presupuesto se convierte en una hoja de ruta financiera que guiará a la institución hacia el logro de los objetivos estratégicos. Por supuesto, balanceando las aspiraciones con las realidades económicas. Entonces, el presupuesto se considera una herramienta fundamental. Por supuesto, se considera más que un simple ejercicio contable, una herramienta estratégica vital que nos va a permitir en el tiempo, o sea, nos traduce la misión y la visión institucional en términos financieros concretos. También permite establecer metas claras y medibles para cada área operativa. Asigna recursos limitados según prioridades estratégicas sanitarias. Más adelante tengo un cuadro en el cual señalo que, si bien es cierto, hay muchas necesidades de una población bastante vulnerable, pero hay que saber priorizar y hay que saber asignar recursos financieros a esas población más vulnerable. Es lo que se dice la equidad. Facilita la coordinación entre departamentos clínicos y administrativos. Como dije en la parte de la introducción del tema, los diferentes direcciones de recursos humanos, de administración, lo que es la DIREMIT, donde se gestionan los recursos, los diferentes medicamentos, insumos médicos. También tenemos la Dirección de Recursos Humanos. O sea, toda esa información tiene que haber una coordinación para hacer una adecuada planificación y, de acuerdo a eso, justamente integrar lo que es la planificación presupuestaria. Entonces, también un presupuesto proporciona parámetros para evaluar el desempeño financiero, que más adelante eso se traduce en indicadores de desempeño.
Asimismo, anticipa necesidades y previene la crisis de liquidez. Eso mayormente se ve en el sector privado. En el sector público no tanto vemos eso porque siempre vamos a tener un financiamiento del Estado, un financiamiento del Tesoro Público. Entonces, para tener un presupuesto también pasa por un proceso, ¿no? O sea, lo que se llama el proceso presupuestario en salud, en el cual también tienen que definirse objetivos, tiene que haber una etapa de elaboración, tiene que aprobarse ese presupuesto, tiene que ejecutarse ese presupuesto y asimismo tiene que monitorearse ese presupuesto. En la definición de objetivos, mayormente está relacionado con metas estratégicas y prioridades institucionales, considerando el contexto epidemiológico, tecnológico y económico. ¿Qué quiere decir? Tenemos que estar presente de acuerdo a nuestra epidemiología de mortalidad. ¿Qué enfermedades tenemos más prevalentes o qué se puede presentar mucho más, que puede poner en riesgo la salud de la población? Por ejemplo, tenemos el dengue en el norte, ¿no es cierto? Entonces tenemos que estar siempre en alerta y también tenemos que estar alerta a posibles pandemias mundiales que se presenten, así como el que tuvimos la pandemia del COVID. Entonces, en la elaboración del presupuesto es el desarrollo con la participación de las diferentes áreas clínicas y administrativas, incluyendo proyecciones de ingresos y gastos detallados. Entonces, eso se debe revisar y debe ser autorizado por parte de los directivos y órganos de gobierno, pero siempre asegurando que estén alineados con las capacidades y objetivos institucionales. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo tener un objetivo particular en la región Tana que esté fuera de los objetivos nacionales. Por ejemplo, uno de los objetivos de las estrategias nacionales tenemos reducir la anemia en niños menores de 3 años. Entonces yo no puedo ir en contra de ese objetivo. Yo también a nivel local, a nivel regional, también tengo que seguir con esa alineación. En la ejecución del presupuesto aprobado, en la cual también se asigna responsable con diferentes partidas y mecanismos de autorización de gastos. ¿Qué quiere decir? Las diferentes estrategias sanitarias se les va a empoderar de un presupuesto determinado. Por ejemplo, la estrategia de tuberculosis se le da un X monto de dinero para que ejecute todo lo planificado en relación a tuberculosis, ¿no? Más que todo la prevención y la captación de casos asintomáticos respiratorios. Y el monitoreo debe realizarse un seguimiento continuo de la ejecución presupuestaria, identificando desviaciones y aplicando medidas correctivas oportunas. Diríamos en conclusión, en la elaboración del presupuesto también se realiza una planificación. Entonces, ¿por qué es importante el monitoreo del presupuesto? Porque también nos va a permitir ver cuáles son los beneficiarios directos, o sea, la población vulnerable. También nos va a permitir detectar desviaciones presupuestarias. Asimismo, ajustar las diferentes estrategias sanitarias de repente no están cumpliendo con los objetivos y metas establecidas, nos permite tener un sostén financiero. ¿Qué quiere decir? Para cumplir determinados objetivos y metas sanitarias, debe haber un colchón financiero para que se cumplan dichos objetivos y al final se evalúa, ¿no? ¿Cuál es el resultado o cuál es el impacto que se logró con esa estrategia sanitaria? Por supuesto, con el sostén financiero respectivo. El otro tema que es importante en sí es el control financiero y monitoreo, que no es más que una vigilancia proactiva y ajuste continuo de las operaciones financieras para mantener
la institución en su curso más óptimo, corrigiendo las desviaciones y capitalizando oportunidades. Entonces, en el control financiero debemos tener presente 4 parámetros, como son los análisis de resultados, que son más que todo comparativos, la detección de áreas de mejora, o sea, áreas operativas ineficientes, la comunicación efectiva, o sea, todas las decisiones financieras deben tener todos los órganos de las diferentes áreas operativas de la institución sanitaria y, por supuesto, tener un equipo contralor motivado. En referente a los análisis de resultados, como dije, ¿no? Siempre debe haber una comparación sistemática entre los resultados financieros reales y los que se planifican. Asimismo, que nos permite identificar las variaciones significativas y sus causas o por qué ocurrieron esas desviaciones. En la detección de áreas de mejora, nos permite identificar los diferentes procesos ineficientes. Asimismo, nos permite identificar oportunidades de optimización y riesgos potenciales que requieren una intervención preventiva. ¿Debe haber una comunicación efectiva? Por supuesto, pero esto debe ser de una transmisión clara y oportuna de la información financiera relevante a nivel de todos los estamentos organizacionales, en lo cual va a facilitar la toma de decisiones de manera descentralizada, pero coordinada. ¿Motivar el equipo? Por supuesto. Crear, desarrollar una cultura de responsabilidad financiera compartida, donde cada colaborador, donde cada trabajador comprende su impacto, su responsabilidad en la sostenibilidad institucional. Entonces, ¿cuáles son las estrategias para un control financiero adecuado en salud? En la cual se va a ver 4 etapas en la cual vamos a ver estas estrategias. Uno, que debe siempre haber una planificación y establecimiento de objetivos claros. Se debe aplicar técnicas de presupuestación y control de manera permanente. Debe haber una optimización y eficiencia siempre en cada momento del uso de los recursos. Y asimismo debe haber un monitoreo mediante un seguimiento y ajuste, ¿no? Preventivo o de control. Entonces, en la planificación y establecimiento de objetivos, se debe definir objetivos claros y que sean medibles en el tiempo, donde se debe establecer metas financieras específicas, alcanzables, reales, que estén alineadas con los objetivos estratégicos de la Organización de Salud. Se debe realizar un análisis exhaustivo, o sea, de manera permanente siempre se debe examinar los ingresos, los egresos y los gastos actuales para identificar áreas de mejora y oportunidades de ahorro. ¿Se debe aplicar técnicas de presupuestación y control? Por supuesto. Utilizar técnicas de presupuestación mediante la implementación de enfoques como la presupuestación base cero. ¿Qué significa? Justificar, que exige que todos los gastos deben ser justificados desde un punto de partida. O debe haber un incremento del presupuesto que se basa en presupuestos anteriores. También se debe implementar sistemas de seguimiento rigurosos, utilizar herramientas tecnológicas, plataformas digitales, software de gestión para automatizar la facturación, automatizar los pagos, controlar cuentas por cobrar y generar alertas automáticas para reducir la morosidad. Analizar variaciones y asignar responsabilidades.
monitorear de cerca el presupuesto, comparando de manera permanente los resultados reales y utilice la contabilidad de responsabilidad para asignar los costos a áreas o estrategias o departamentos específicos. Optimización y eficiencia que debe ser de manera permanente, porque eso va a permitir mejorar la eficiencia operativa mediante la implementación de procesos que mejoren la eficiencia general de la atención médica o la prestación de algún servicio de salud, garantizando una atención de calidad de forma sostenible. Fomentar la gestión de costos, o sea, siempre se debe negociar a favor de la institución sanitaria. Por ejemplo, negociar con proveedores para obtener mejores precios más bajos en equipos o suministros médicos. Invertir en el personal, eso es importante, capacitar de manera permanente el recurso humano, promoviendo la satisfacción laboral mediante inversiones en el bienestar del personal y hacer un seguimiento y ajuste de manera permanente porque va a monitorear el presupuesto de manera regular, donde se va a evaluar el desempeño del presupuesto de forma constante y permite realizar los ajustes necesarios para mantener la alineación con los objetivos de la institución de salud. Prepararse para imprevistos, siempre incorporar, tener, como decir, un colchón de presupuesto para cubrir gastos inesperados y que estos aseguren de que haya una flexibilidad en el presupuesto para adaptarse a situaciones cambiantes, como tuvimos la emergencia sanitaria, la pandemia de COVID, y todos los presupuestos que se tenían a las diferentes estrategias tuvieron que volcarse para enfrentar esta emergencia sanitaria. Entonces, también debemos identificar cuáles son las estrategias para tener un control financiero efectivo. Eso justamente mediante la aplicación de indicadores claves de desempeño, mediante la identificación de escenarios financieros posibles en la institución sanitaria. Asimismo, esto nos va a permitir tener ajustes dinámicos. Entonces, en la implementación de indicadores clave de desempeño, que es más que todo lo que es medir los indicadores financieros críticas. Por ejemplo, tenemos medir siempre el margen operativo por servicio clínico. ¿Qué quiere decir el margen operativo? Justamente es el porcentaje de ganancia que se obtiene por prestar un servicio sanitario. Se dice que un servicio es rentable, un servicio sanitario, cuando tiene ganancias por encima del 20%. Entonces, otro de los indicadores que podemos utilizar, el costo promedio por paciente atendido. ¿Qué quiere decir? Es el costo real que nos cuesta brindar un servicio sanitario. Es el costo real. Otro indicador que se puede tener, días de cuentas por cobrar. Como señalé anteriormente, se considera hasta 40 días los días óptimos para cobrar deudas por la prestación de un servicio de salud. Por encima de 40 días, ¿qué quiere decir? Que es algo negativo, que es un flujo negativo en la caja institucional. Otro indicador que se puede utilizar, especialmente a nivel hospitalario, es el porcentaje de ocupación hospitalaria, que nos indica el número de días ocupado por un paciente en relación a las camas hospitalarias que se tiene en un determinado servicio, por supuesto. Otro indicador que se utiliza también es la rotación de inventarios médicos. Se refiere más que todo al movimiento de los diferentes insumos y medicamentos que tiene la institución sanitaria. Entonces, otro de las estrategias para considerar una gerencia financiera de manera efectiva es tener o traducir los escenarios financieros. ¿Esto qué cosa consiste? En desarrollar proyecciones bajo distintos supuestos, ¿no? Por ejemplo, puede haber un escenario optimista
en la cual nos puede señalar que puede ser rentable una institución sanitaria que tenga ganancias por encima del 20%. Un escenario esperado es más bien basado en estadísticas, basado en un mercado, ¿no?, que se tiene en un espacio, un lugar geográfico. Un escenario conservador, que quiere decir en base a realidades anteriores, en base a lo que históricamente se puede esperar de un servicio sanitario. Asimismo, se debe tener presente los análisis de sensibilidad. Esto todo está relacionado con el entorno de la institución sanitaria. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, lo que es la inflación, ¿no?, los costos de los medicamentos, los costos de insumo que acarrea una inflación. Entonces eso también afecta a la institución sanitaria. Entonces, ¿qué ajustes dinámicos se puede desarrollar? En el cual estos ajustes tienen que estar relacionados cómo se adapta rápidamente la institución, ¿no? ¿Y cómo se logra esto? Mediante la revisión de los presupuestos de manera periódica, en este caso trimestral, la reasignación ágil de recursos, asimismo el congelamiento selectivo de gastos que no sean muy eficaces, eficientes. Asimismo, poner en marcha la aceleración de iniciativas rentables, o sea, buscar ingresos por la prestación de servicios, buscar mecanismos de rentabilidad. Entonces, aquí les voy a señalar el caso de éxito de cómo se manifiesta un control financiero y mejora de rentabilidad. Es un ejemplo, ¿no?, en el cual se tiene un diagnóstico inicial. El Hospital de San Rafael enfrentaba una rentabilidad decreciente y flujo de caja negativo. Implementó entonces para ello un sistema integral de control financiero con reportes detallados y reuniones periódicas, en este caso mensual, de la revisión. Entonces, ¿qué se logró a los 3 meses? Y se logró identificar servicios deficitarios y oportunidades de mejora en los diferentes procesos de facturación. Se implementó mejoras en la documentación clínica para reducir glosas de aseguradores. Eso más que todo se refiere a que todos los documentos que pide una aseguradora para desembolsar el costo por la prestación sanitaria, entonces ya esté al día. A los 6 meses se redujo un 15% los costos operativos mediante la renegociación de contratos con proveedores. Se logró la disminución de 12 días en el ciclo de facturación y cobro. Y a fin de año, ¿qué se logró? Se logró incrementar la rentabilidad en un 20% de manera global. Se logró mejorar sustancialmente los indicadores de satisfacción de los pacientes. Asimismo, el clima laboral fue favorecido gracias a la estabilidad financiera lograda. Entonces, doctores, en el sector público casi no se ve ese problema como en el sector privado. En el sector público se determina un presupuesto que hoy en día más o menos está bordeando el 5, casi 6% del presupuesto global para que funcione el Estado peruano, pero ese presupuesto está dividido en prioridades sanitarias. Aquí les voy a indicar, son más de 25 prioridades sanitarias, pero los primeros 5 tenemos para el 2025, la prevención y control del cáncer, se destinó 864 millones y pico. Tenemos salud materno, 697 millones. Otra estrategia está relacionada con lo que es la parte de desarrollo infantil temprano, lo que son inmunizaciones, crecimiento y desarrollo, lo que es manejo de anemia, 555 millones, así también como la reducción de mortalidad por emergencia y urgencias médicas, 459 millones, la estrategia de lo que es tuberculosis, VIH-Sida, 322 millones, y enfermedades transmisibles, 258 millones. Entonces, así sucesivamente, en el sector público lo manejamos los recursos.
no lo manejábamos en comparación con el sector privado. El sector privado lo que ellos quieren es tener lo que son ganancias, ¿no? Ser rentables por encima de un 20%. Si bien es cierto, traduce en lo que es salvar vidas, pero en el sector público nosotros trabajamos más que todo en la parte de promoción, prevención. Entonces, para ello debemos estar al día en la parte tecnológica. Entonces, no por ser un sector público tenemos que dejar de usar las diferentes plataformas que se da en la gestión financiera, la implementación de software de presupuestos para hacer más rápida las diferentes operaciones y también tener la capacitación especializada de los recursos humanos. Entonces, el éxito financiero en organizaciones de salud es siempre un logro colectivo que requiere el compromiso de profesionales, tanto clínicos como administrativos, trabajando con un propósito común, maximizando el valor de los recursos para el beneficio de los pacientes y la comunidad. Entonces, aquí les dejo las diferentes bibliografías donde es bueno que lo lean, refuercen lo señalado y muchas gracias por su atención. No sé si habría alguna pregunta, doctores. Doctora, ¿alguna pregunta? Aparentemente creo que no, doctor. Muy bien, doctora. Entonces, yo les hago llegar la clase y también la práctica para que lo desarrollen con sus respectivos tutores en las prácticas. Y quedamos para otra oportunidad. Muchas gracias por su atención a todos. Muy buenas Muchas tardes. gracias, doctor. Muy buenas tardes.